Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie fiel, Doing With You, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. No se movieron de inmediato, permanecieron quietos para dejar que el cuerpo de Kim se adaptara a la intrusión. Duan besó a Kim en todas partes que pudo imaginar: su frente, la punta de su nariz, sus mejillas, sus labios, su Kim, el centro de su pecho, su delicada clavícula y la pequeña marca de belleza en su hombro. Duan se va a mudar. Despacio, por favor, ve despacio. Está bien, se rió Duan en voz baja. Le gustaba así, cuando ninguno de los dos se apresuraba ni exigía demasiado al otro. Empezó a moverse con suavidad, con tanta ternura como siempre había deseado con Kim. Era un ritmo lento e íntimo que hacía que Kim hiciera suaves sonidos. Duan capturó esos sonidos con más besos. Siguieron besándose una y otra vez, hasta que el ritmo naturalmente se hizo más profundo e intenso. Duan, ¿tú es? ¿Se siente bien? Kim no respondió, sino que enterró su rostro en el cuello de Duan. Cuanto más se movía Duan, más se abrían las piernas de Kim sin darse cuenta, invitándolo a entrar. Duan le besó la oreja, susurrándole palabras de amor y palabras de consuelo mientras seguía guiando sus movimientos. Se introdujo en Kim como si hubiera perdido el control por un momento, pero el otro le dejó aprovecharse sin protestar. Tú, es demasiado. Kim no tenía idea de dónde había aprendido Duan a hacer algo así. Acelerar el paso hasta que los sonidos obscenos resonaron por toda la habitación. Cuando se retiró, Kim se sintió vacío, solo para volver a empujar hacia adentro por completo. El hombre de piel pálida hizo un sonido incoherentemente, y antes de darse cuenta, Duan ya lo había subido a su regazo. Duan observó el cuerpo tembloroso y debilitado de Kim con ojos que aceleraban el corazón del otro. Ya eres muy bueno en esto, murmuró Duan, sosteniendo firmemente las caderas de Kim mientras el otro comenzaba a tomar el control. Había imaginado que la vista sería increíble, pero nunca pensó que lo sería. Bueno, la vista de Kim moviéndose sobre él, las expresiones de su rostro, la forma en que se mordía el labio y lo llamaba por su nombre, las palabras suaves y suplicantes que le recordaban a un gato anhelando la calidez y el afecto de su dueño. Sin darse cuenta, la cálida palma de Duan ahuecó el costado de la mejilla de Kim. Kim siguió moviéndose, su cuerpo subía y bajaba constantemente, y era casi demasiado para que Duan pudiera manejarlo. El movimiento incesante de la esbelta cintura de Kim lo empujó peligrosamente cerca del borde. Kim, no puedo aguantar. Hizo un sonido Duan, y yo también, solo un poco más. La voz de Kim tembló. La posición de ambos cambió de nuevo cuando Duan rodeó con sus brazos la cintura de Kim y se apoyó contra el cabecero. Kim hizo una mueca ante la sensación. Era tan profunda y apretada que casi era demasiado para soportar. Sus labios, enrojecidos por tratar de reprimir sus sonidos, se abrieron aún más cuando Duan se impulsó hacia arriba para encontrarse con él. Kim hizo un sonido como un niño cuando Duan le sujetó los brazos para evitar que se tocara. Duan siguió moviéndose una y otra vez, y el sonido de pies chocando resonó por toda la habitación, y en el último momento, cuando su mente se quedó en blanco, Kim se dio cuenta de que había alcanzado el clímax sin siquiera necesitar tocarse. Una sensación cálida floreció en lo más profundo de él. Duan te ama, Kim. Hizo un sonido Kim, sintiendo que el calor se extendía en su interior a pesar de que Duan llevaba cuando dio unas cuantas embestidas más y la mirada de Kim se posó en el lío blanco lechoso que había en el estómago de Duan, evidencia de su propia liberación. Esto fue excelente. ¿Qué estás mirando, mi buen muchacho? Yo también te amo. Te amo, Duan. Era el tipo de bien que venía del amor, construido sobre la intención, el deseo y la preparación. Al final solo hubo una palabra que llenó su corazón. Gracias. Fue la única palabra que ambos dijeron simultáneamente antes de abrazarse. Gracias de verdad.
Duan bostezó tanto que se le llenaron los ojos de lágrimas. La clase de anatomía, tanto humana como animal, le dolía la cabeza. Y la ventaja, todos sabían que el profesor era súper tranquilo. Podías traer a cualquiera a clase si querías, como ahora mismo, con Kim profundamente dormido a su lado. Sus manos estaban entrelazadas debajo de una chaqueta ligeramente húmeda, pero a ninguno de los dos parecía importarle. Duan no sabía cómo llamar a esto, pero fuera lo que fuese, los había mantenido unidos como pegamentos desde aquella noche. Oye, Duan, Kun Kim se está despertando, tonto. Getana le dio un codazo señalando a Kim, quien parecía particularmente incómodo y sinceramente muy confundido. En serio, ¿por qué no se había ido a su habitación? Pero por favor, últimamente los dos estaban pegados como chicle en el pelo. No es broma. Getana estaba estresada. Un verdadero chico enamorado, susurró Pae, dándole un codazo a Duan para que viera cómo acariciaba suavemente el cabello de Kim en un intento de calmarlo. Solo faltaban 15 minutos para que terminara la clase. ¡Ánimo, Kim! Duan es el número uno. No hay un subcampeón. En este momento, mi amigo está solo en la cima. Chorros, sí, Pae. ¿Sientes la hora del amor?